hipnosis, no por sí misma, sino por las creencias, y esto quiere existir hasta la sátira. En una investigación muy reciente de Wasta, un profesor de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, hizo lo siguiente. A un conjunto de personas les aplicó métodos de inducción hipnótica y después cuestiones de incremento de la memoria. Y les presentó una tarea experimental para aprender sílabas, palabras. Observó que se incrementaban los falsos recuerdos. A otro grupo de personas aplicó exactamente el mismo método, pero le llamó un método de meditación y visualización. Observó que no se incrementaba la memoria, como tampoco se incrementaba la memoria correcta en el grupo de hipnosis, pero en ese segundo caso no aparecieron falsos recuerdos. Si la técnica es exactamente la misma y solo varía el rótulo, el título, queda claro que no es un problema de la técnica, es un problema de la creencia asociada a ese tipo, ¿no? Y así se han hecho pues, una serie de investigaciones que ratifican lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, ¿por qué los terapeutas se creen los recuerdos de las personas, recuerdos fuertes, emocionalmente intensos, con implicación emocional considerable? ¿Por qué se lo creen? Aquí estamos hablando del paradigma no de que yo recuerdo que mi padre me violó, sino yo no recuerdo que me ha pasado. Y de repente recuerdo, bajo hipnosis, que cuando tenía 2 o 3 años, mi padre o mi madre o mi tío me violó. Ese es el esquema. ¿Por qué se lo cree un terapeuta? Generalmente se lo cree porque, como dice la transparencia, las personas, cuando lo recuerdan, muestran una respuesta emocional intensísima, con mucha implicación emocional. Además, empiezan poco a poco a dar cada vez más detalles precisos de lo que ocurrió. Y además coherentes. Tiene sentido entre esos detalles. No son disparates. Lo puede coger cualquier policía y decir esto tiene sentido, no hay contradicciones, ¿no? Además, la persona dice experimentar recuerdos corporales, emociones, sensaciones, pero también experiencias somáticas que son convergentes con lo que le ocurre ahora. Por ejemplo, yo sufrí mucho daño cuando mi padre me penetró y ahora es lo que me ocurre con mi novio. Tengo una dispareunia, pero ¿de dónde viene esta dispareunia? Es convergente, lo que me ocurrió según el recuerdo con lo que me pasa ahora. Otros pacientes, sobre todo en el caso de abducciones extraterrestres, cuentan cosas muy parecidas, aunque no se conozcan entre ellos. Y finalmente, además, cuando la persona cuenta ese recuerdo que ha recuperado supuestamente bajo hipnosis, lo cuenta con mucho dolor. No disfruta contando, sino que está realmente sufriendo mucho. Un daño que a veces no es metafórico. Ese dolor no es metafórico, es que les duele el alma, ¿no? Les duele el aliento, como decía García. ¿Por qué los clientes se creen sus falsos recuerdos y por qué también, además de con la hipnosis, tienden a fomentar este tipo de actividad? Por cierto, quiero hacer un paréntesis. No es solamente la hipnosis la que genera falsos recuerdos. También se fomenta mucho la posibilidad de generar un falso recuerdo con la interpretación de los sueños, con la asociación libre, incluso con la práctica guiada. Freud, huyendo de los falsos recuerdos de la hipnosis, generó 2 procedimientos que tienen el mismo problema. Exactamente el mismo. Luego volveré a ello. Si un paciente se somete a ciertas prácticas hipnóticas como la regresión hipnótica, ¿por qué seguir con ella? ¿Qué es lo que le invita a seguir con ella? En general, lo primero es porque, como lo comentábamos esta mañana, suele estar delante de un terapeuta, de un médico, de un gurú, de alguien que dice que es experto en el manejo de la hipnosis y por lo tanto ya tiene un control social sobre la persona. La persona confía y generalmente los pacientes de estas características tienden a procurar una apariencia que sea agradable, amable con el terapeuta. Por lo tanto, podríamos hablar de que hay un deseo o una especie de deseabilidad social. En segundo lugar, que el propio terapeuta se lo crea. Si cuando el paciente dice, mira, yo he visto que se acercaba mi padre a la cama cuando estaba en hipnosis, y el terapeuta cree que eso es verdad, ¿puede ser de verdad? Pues tenemos que explorar más. Es más sencillo que el paciente vea ratificada su impresión de que algo raro está ocurriendo. Si además
el cliente es dependiente del terapeuta, como ocurre a veces cuando están hospitalizados, y además tienen experiencias con otros ex clientes, y ahora pondré un ejemplo concreto, que también han sufrido un proceso de regresión hipnótica y han encontrado un recuerdo disociado, reprimido, que les ha llevado, según ellos, a descubrir lo que ocurrió de verdad. Es mucho más fácil que esta persona siga con la práctica de la regresión hipnótica. Si además esta persona defiende públicamente, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando asociaciones, como veremos enseguida, de personas que creen haber sido abusados sexualmente y se reúnen para ayudar a alguien a que recupere esa información. Si ese paciente defiende públicamente sus recuerdos en terapia de grupo y una vez los ha recordado, los admite y los ratifica, incluso firma, por ejemplo, una denuncia, como se ha hecho en Estados Unidos, tiende él mismo a autoconvencerse de que lo que está recordando es cierto. Además, en muchos casos, cuando se practican este tipo de terapias, se le pide al paciente que reduzca el contacto con la familia, sobre todo cuando lo que se recuerda es que la familia es la causante del abuso sexual, el padre, un tío, el hermano, etc. En fin, en última instancia, que el paciente por sí mismo descubra el abuso, la abducción, las torturas, y que además los que están alrededor de él tienden a hacer creer que eso es cierto, están convencidos, es lo que parece que determina que en última instancia alguien se mentalice realmente de que eso es así. ¿Cómo se pueden generar falsos recuerdos? ¿Qué es lo habitual? Hay un paradigma muy conocido de Elizabeth Loftus, en el cual se intenta investigar esencialmente no tanto lo que ocurre en hipnosis, sino lo que ocurre en los testimonios, tanto de testigos como de víctimas, a veces de los propios denunciantes. El paradigma general es: se pasa una película, un negro o un amarillo, un chino, ataca a alguien. Un film, dura 5 o 10 minutos. Luego se sugiere, como que no quiere la cosa, información falsa. Y después se le pregunta por el vídeo. Por ejemplo, si la escena ocurre en Chinatown, y es un oriental el que ataca, se le dice a la persona después del vídeo: oye, vaya escena ha ocurrido en Harlem. ¿No? Qué curioso, esto ha ocurrido en Harlem. Esa información es falsa. Y sabemos que cuando ocurre en Harlem, las personas, cuando se les pregunta de qué raza era el criminal, suelen decir negra. Aunque no sea así. Y si iniciamos un proceso de preguntas tendenciosas, como veremos, al final la persona se convence completamente de que quien atacó era un negro. Aquí parece importante, solo parece importante, para incrementar esta capacidad de recordar cosas que no son ciertas, una alta sugestionabilidad hipnótica, aunque es mucho más importante tener una alta sugestionabilidad interrogativa, que no correlaciona necesariamente con el hipnotismo. Otra forma de hacerlo es directamente sugerir falsos recuerdos, pseudo-recuerdos. La persona está hipnotizada y se le sugiere, como hizo Janet con una paciente suya, que le ocurrió algo. A veces se le sugiere de manera directa, en otros casos se hace de manera indirecta, como después veremos. En este caso, esencialmente, la hipnosis incrementa mucho la confianza del paciente de que lo que recuerda bajo hipnosis es verdad. Por ejemplo, la semana pasada te levantaste 3 días tarde. No fuiste al colegio, a la facultad, porque te levantaste durante 3 días tarde. Es falso, pero la persona, cuando sale de hipnosis, le preguntan por su asistencia y recuerda más fácilmente que llegó tarde varios días a la semana. Y finalmente, quizá la más importante, sean las preguntas